Las fuerzas de uno de los peores grupos terroristas jamás registrados marcharon por el desierto. Sus rifles dispararon acompañados de armas pesadas improvisadas en camionetas y de tanques viejos capturados de los gobiernos de las tierras que tomaron. Fueron enfrentados por grupos militares financiados por un país vecino a ese desierto, una nación que tenía como costumbre financiar a otros grupos terroristas de la región, pero que ahora tenía hombres tratando de detener un coche bomba que venía en su dirección. Mujeres de un pueblo sin estado, oprimidas durante décadas, lucharon para mantener las tierras que finalmente conquistaron, donde pudieron vivir sin ser oprimidas. Pero ellas vivieron todo eso bajo la amenaza de otro país, que estaba insatisfecho con ese grupo tomando el poder cerca de sus fronteras. Estos eventos confusos ocurrieron en un país caótico llamado Siria, donde el gobierno intentó luchar contra, literalmente, decenas de grupos rebeldes, con la interferencia de grandes naciones en su territorio. Era una tormenta de sangre sin control, con explosiones retumbando aleatoriamente en el desierto. Siria es un excelente ejemplo de que la mejor opción para una guerra siempre es no comenzarla. Una vez que se haya hecho el primer disparo, no existe estratega ni comandante que pueda prever las consecuencias. Algunos se atreven a predecir el fin de una guerra y el dominio enemigo en 3 días, pero la gran verdad es que la probabilidad de que esto se convierta en un caos total que se extienda por años es alta. Y aunque alguien declare el fin de la guerra, las consecuencias aún perdurarán. El propio nombre de Siria, como el de muchos países en la historia, es fruto de la guerra y la dominación. En este caso, obra de los griegos, que nombraron las tierras conquistadas a partir del nombre del imperio asirio. Pasaron siglos, los griegos se fueron, surgieron los otomanos, después los franceses, en el siglo XX hasta la independencia, en 1946. Fue una época extraña, con un presidente dispuesto a destruir Israel e incluso con antiguos oficiales nazis reclutados para ayudar en la guerra. No funcionó muy bien. En 1963 hubo un golpe de estado por el Partido Socialista Árabe Baas. Pero ese golpe sufrió otro golpe, que noqueó a los moderados a favor de un gobierno militarista y prosoviético. Golpe tras golpe, hubo un knockout final, cuando el general Hafez al-Assad asumió el poder. Después de eso, hubo una centralización del poder en torno a la familia Assad, con los militares y el partido político Baas sirviendo al nuevo presidente. Hafez tenía planes de pasar el poder a su hermano, Rifaat al-Assad, el carnicero de Rama, responsable de la masacre que mató entre 25.000 y 40.000 civiles en la ciudad en 1982. Pero Rifaat intentó un golpe en 1984, fue exiliado y el hijo de Hafez, Basel al-Assad, quedó como sucesor. Estaba siendo preparado para el cargo hasta que murió en un accidente automovilístico en 1994. De ahí viene Bashar al-Assad, regresando de Inglaterra para ser preparado para la sucesión. Él asumiría en el año 2000 después de la muerte de su padre por un ataque cardíaco. Mientras conversaba con el primer ministro del Líbano, hubo quienes pensaron que Bashar al-Assad implementaría reformas y más libertad. Pero terminó suprimiendo a varios grupos opositores, incluso afirmando que muchas de esas organizaciones eran de musulmanes radicales ligados a otros, lo cual no era del todo mentira, como se demostró posteriormente. La primavera árabe llegó en 2011 como un fenómeno que derrocó gobiernos en Túnez, Líbano, Egipto y Yemen. Assad resistió, permaneciendo firmemente y suprimiendo con violencia varias protestas. El ejército árabe sirio. El ejército árabe sirio fue uno de los pilares iniciales para que el gobierno mantuviera el control del país.
Pero la violencia empezó a proliferar, sin ninguna posibilidad de control. Surgieron grupos armados, alimentándose del caos y marchando sobre la sangre. Es necesario estar preparado para la diversidad de nombres, símbolos y crímenes de guerra en la tormenta siria. Intenta contar y comentar cuántos nombres escuchaste en esta pequeña narrativa que resume los principales hechos. 13 años de guerra. Durante ese tiempo, no hubo una bandera que no se manchara con lo peor del ser humano. En esos eventos, la represión de las protestas por Bashar al-Assad continuó siendo violenta. En 2011 y 2012, prisiones como Sednaya recibieron nuevos prisioneros. La violencia contra los civiles aumentó la intensidad de la lucha contra el gobierno. En 2011, el coronel Riyad al-Saad y 6 oficiales que desertaron de las Fuerzas Armadas sirias crearon el Ejército de Liberación de Siria, más conocido por las siglas Ejército Sirio Libre. Su objetivo inicial, según Riyad, era proteger a los civiles en las protestas, pero esta se convirtió en una organización militar dentro del embrión de una guerra civil. En poco tiempo, los lanzagranadas propulsados por cohete del Ejército Sirio Libre estaban volando contra los tanques de las tropas del gobierno. Los cañones de los blindados, de origen soviético, respondieron para intentar silenciar a los rebeldes. Los tiroteos comenzaron en las ciudades. El Ejército Sirio Libre reunió a miles de hombres para combatir a las fuerzas gubernamentales, poniendo armas de todo tipo en sus manos. Los rifles formaban parte de los sonidos de la guerra. Además, trampas con explosivos improvisados hicieron estallar a las fuerzas del ejército árabe sirio que se desplazaron para intentar contener a tantos rebeldes. El ejército sirio libre empezó a reunir a muchos otros rebeldes, hasta el punto de convertirse en una organización que daba nombre a varios. A mediados de 2012 al menos 16,000 personas ya habían muerto a causa de la guerra. Se realizaron ataques contra Damasco y Alepo, y ese ni siquiera era el único problema del gobierno sirio. El ejército sirio libre continuó presionando al ejército árabe sirio en varios puntos del país. Mientras tanto, en el norte, los kurdos empezaron a entrar en conflicto con el gobierno sirio. Todavía en 2012, las Unidades de Defensa Popular o Unidades de Defensa Popular, la Fuerza Armada Militante de los Kurdos, comenzaron los combates en Kobane, uno de los grupos étnicos más grandes del mundo. Sin territorio ni estado, los kurdos se dieron cuenta de que era el momento de levantarse. El Unidades de Defensa Popular adoptó un enfoque cauteloso. En las etapas iniciales de la guerra civil siria, los combates llevaron a la toma de Kobane, Hamuda y Afrin. Después de negociaciones, el apoyo estadounidense fue fundamental para que los kurdos ganaran protagonismo en Siria. Finalmente, parecía que tendrían un territorio propio, una esperanza de un estado. La Administración Autónoma del Noreste de Siria, también conocida como Rojava, estaba formada. Aunque no era reconocida, era prácticamente una república independiente dentro de Siria, pero siempre bajo la presión de ser barrida por las fuerzas turcas. Y con tantos enemigos surgiendo en el caos de la guerra civil, en vez de iniciar ataques, su enfoque principal era proteger las regiones de. Ellos evitaron intencionalmente enfrentamientos directos con las tropas del gobierno sirio, que mantenían el control sobre algunos enclaves dentro de las áreas kurdas. Pero nada en Siria escapó del caos y la sangre. El Frente al-Nusra, afiliado a Al-Qaeda, atacó el territorio kurdo y también entró en conflicto con las fuerzas gubernamentales, llegando a un ataque directo en Alepo. En 2016, rifles y ametralladoras desataron la furia de los yihadistas contra los muros que protegían a las fuerzas de Bashar al-Assad y a los kurdos. El Frente al-Nusra expandió su territorio con armas pesadas y un fanatismo que ardía en sus ojos, apuntando a los objetivos y haciendo que incluso las fuerzas del ejército árabe sirio sufrieran con sus incursiones. Ese fanatismo llevó a uno de los suyos a entrar en uno de sus campos.
En medio de oraciones y promesas espirituales, él siguió hasta el punto dominado por las fuerzas del ejército árabe sirio. Bajo un último grito en homenaje a Alá, el yihadista liberó su alma, y la furia de los explosivos, que rompieron vidas enemigas, quebraron el concreto y derribaron soldados. La confusión dio oportunidad a los hombres de Al-Nusra de avanzar hacia la base enemiga, avanzando sobre los edificios con la velocidad impulsada por el fanatismo. Entraron en la construcción destruida para dominar otra área más, en nombre de una bandera que tomaba la forma de terror y poder. En Siria, liderados por Ahmed Hussein al-Sharaa, también conocido como Abu Muhammad al-Julani, los combatientes de Al-Nusra caminaron eufóricos por el caos de Siria. Al-Julani aún se convertiría en una de las principales figuras. Murieron en medio de la tormenta de sangre, moldeando su organización para adaptarse y sobrevivir a las inclemencias de la guerra civil. Bashar al-Assad estuvo a punto de perder la batalla contra los rebeldes cuando recibió nueva ayuda a partir de 2013. Para su suerte, Siria era importante para Irán como punto de paso de armas, como un aliado político y como base militar. Por eso, tanto fuerzas iraníes como marionetas militares como Hezbollah lucharon contra los rebeldes. El grupo libanés Hezbollah llegó a combatir a las fuerzas de Al-Nusra varias veces. Los misiles volaron para destruir a esos enemigos agrupados. Varios de esos disparos mataron a hombres y equipos de Al-Nusra. Los rusos también desplegaron sus armas en ese desierto. Solo que en septiembre de 2015 Siria era un punto de parada fácil en el camino hacia sus intereses en África. Además de impedir el paso del gas de Oriente Medio hacia Europa, eliminando la competencia en el suministro de Rusia. Las fuerzas mercenarias del grupo Wagner lucharon para liberar ciudades y puntos de producción de petróleo, intercambiando sus actividades por participación en la producción. Se establecieron bases aéreas y navales, desde donde despegaron los aviones para comenzar los bombardeos contra los enemigos del régimen de Assad. Al-Nusra, kurdos, ejército sirio libre y cualquier otro grupo fueron objetivos de los rusos. Los drones de espionaje localizaron bases para que las bombas rusas lo redujeran todo a polvo. Los rusos e iraníes fueron fundamentales para que Bashar al-Assad finalmente pudiera respirar en esa guerra, pero ese breve respiro fue interrumpido por más malas noticias. No hay nada que no pueda empeorar. El Estado Islámico o Daesh no surgió en Siria, pero la organización creció a partir de Irak y sus tentáculos se expandían con la presión de los combates. En su origen, aprovechar la tormenta en el país vecino parecía una buena idea. Abu Bakr al-Baghdadi, su líder en 2013, afirmó que el Frente al-Nusra fue establecido, financiado y apoyado por el Estado Islámico. Incluso declaró que los grupos se fusionarían para convertirse en el Estado Islámico de Irak y de Alton Abu Muhammad. Al-Zurani no estuvo de acuerdo con la idea y negó la unión, comenzando a hacer su organización cada vez más independiente. No había santos en Siria, pero el Estado Islámico sin duda luchó por el trofeo. ¿Qué podría ser peor en una sola organización? Entre las atrocidades cometidas por Daesh, se destacaron el uso sistemático de la violación contra hombres y mujeres, la esclavitud, el uso de mujeres como esclavas sexuales, masacres a gran escala de prisioneros de guerra, ejecuciones sumarias, uso de niños como soldados, genocidios de etnias como los yazidíes, castigos públicos como azotes, decapitaciones y asesinatos políticos. No obstante, Daesh todavía atrae a todo tipo de alma oscura a su entorno. Tal vez esa sea su única cualidad, ya que Siria escuchó en un solo lugar a gente tan odiosa que casi todos en Siria se unieron para combatirlos. Daesh logró avanzar por una vez. No fue así como
el mayor de Siria, a los grupos que eran los más importantes, los mayores enemigos. Los misiles antitanque guiado de esos terroristas giraron en el aire, impulsados por fuego y radicalismo. Para romper las bases kurdas, volaron algunos de esos puestos, persiguiendo a las fuerzas de las unidades de defensa popular. Sus combatientes marcharon por el desierto. Los vehículos técnicos, camionetas improvisadas equipadas con armas de alto calibre, abrieron camino para que los soldados, con sus AKs y RPGs, atravesaran el fuego del ejército árabe sirio. Tanques capturados de las Fuerzas Armadas sirias e iraquíes se movieron, rompiendo piedras y aplastando las arenas del desierto. Estas fuerzas acorralaron a los hombres menos armados del ejército árabe sirio, dejando más cadáveres acumulados para que se secaran. Bajo el sol sirio, el Estado Islámico logró conquistar cada vez más ciudades, reuniendo recursos hasta convertirse en objetivo de varios ataques. Las fuerzas estadounidenses del noreste pusieron sus aviones en los cielos de Siria para lanzar sus bombas contra las fuerzas terroristas. Estas explosiones destruyeron muchas bases de Daesh, pero ellos aún seguían dispersos. Las tropas iraníes, como la Fuerza Quds, fuerzas especiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, llevaron a sus militantes para combatir a Daesh. Decenas de civiles quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, intentando huir de lo peor que había aparecido en sus tierras. En medio del caos, las banderas blancas eran levantadas desesperadamente, con mujeres y niños intentando refugiarse entre los soldados. El vehículo blindado, lleno de bombas, fue enviado por Daesh atravesando el desierto, aparentemente inmune a los disparos de lanzagranadas propulsado por cohete y ametralladoras. Los soldados iraníes retrocedieron por miedo. Finalmente, el vehículo explotó, aún sin encontrar su objetivo. Los gritos de alivio y las oraciones de agradecimiento reemplazaron el sonido de los disparos. Solo se suprimieron cuando los ataques aéreos llegaron para detonar más bases del Estado Islámico. Las detonaciones destruyeron casas de familias empobrecidas, pero también consumieron a los demonios escondidos dentro de ellas. Las mujeres kurdas también participaron en la supresión contra las fuerzas del Estado Islámico. Las unidades de defensa de las mujeres formaban parte de las Fuerzas Democráticas de Siria, las Fuerzas Democráticas de Siria. Las Fuerzas Democráticas de Siria sirvió como el ala militar oficial del territorio kurdo de Rojava. Estas fuerzas armadas fueron fundadas en 2015 lideradas por las Unidades de Defensa Popular y reuniendo milicias étnicas y otros grupos rebeldes para defender las tierras kurdas. En el norte de Siria lograron cumplir su función siendo una de las grandes fuerzas de combate contra el Estado Islámico. Con el tiempo, lo que fueron grandes extensiones de tierras aterrorizadas por Daesh fueron disminuyendo. Con la presión de tantos grupos, los kurdos que sufrieron particularmente por esto se vieron menos presionados. Pero el Estado Islámico no era el único de los problemas de los kurdos. En Rojava había organizaciones y un país dispuesto a acabar con su presencia. Lo que menos quería Turquía era un Estado kurdo junto a su frontera. Ya le bastaban las décadas de problemas con el Partido de los Trabajadores Kurdos. El Partiya Karkeren Kurdistanê dentro de sus fronteras ahora tendría que lidiar con Rojava justo al sur de su territorio. Las organizaciones kurdas, Partiya Karkeren Kurdistanê y Unidades de Defensa Popular eran consideradas organizaciones terroristas por Turquía. Soldados turcos marcharon al frente en el norte de Siria durante los combates contra las fuerzas kurdas. Parecían confiados, pero un misil antitanque guiado alcanzó al grupo militar.
Uno de los sobrevivientes huyó apresuradamente, pero el otro buscó a un herido. Intentó ayudar al hombre que sangraba en el suelo, pero otro misil antitanque guiado viajó rápidamente hacia la pareja. Los ataques aéreos de Turquía alcanzaron puestos de los kurdos y del régimen de Assad a lo largo de la frontera, causando la muerte de soldados, muchos de los cuales salieron de esos puntos para ataques en territorio turco. Estos bombardeos golpearon continuamente a los militantes leales al gobierno. Desde el principio, el presidente turco, Erdogan, criticó la forma en que Bashar al-Assad reprimió las protestas en su país. En 2011, Turquía financió al ejército sirio libre con armas que fueron usadas para destruir tanques del ejército árabe sirio. Los turcos también tuvieron yihadistas entre las tropas financiadas, comenzando con el Ejército de la Conquista, coalición de la cual el Frente al-Nusra también formaba parte. Jund al-Aqsa, también vinculada a Al-Qaeda, estaba entre los yihadistas rebeldes del Ejército de la Conquista. Hubo mucha discordia, cambios de nombres y luchas entre estos grupos supuestamente aliados, hasta que en 2016 el Frente al-Nusra se declaró desligado de Al-Qaeda. Hubo más derramamiento de sangre entre yihadistas hasta que finalmente Hayat Tahrir al-Sham, o simplemente Hayat Tahrir al-Sham, fue consolidada. En 2017 sus misiles detonaron sobre las tropas del ejército árabe sirio, convirtiéndose en una fuerza persistente en los combates contra el gobierno sirio. Aparentemente, eso no fue suficiente para los turcos. Turquía tenía planes más grandes, colocando fuerzas como el Frente Nacional para la Liberación para bombardear posiciones del ejército árabe sirio. Esa organización ya actuaba como una coalición de grupos rebeldes. Era uno de los intentos de estructurar el movimiento de oposición al gobierno. Después, terminaron uniéndose al Ejército Nacional de Siria, el Ejército Nacional de Siria. El ejército sirio libre estaba cada vez más debilitado por luchas internas, falta de financiamiento y grupos islámicos rivales. El Ejército Nacional de Siria surgió como una coalición mejor organizada en 2017 con la premisa de ser también un brazo armado del llamado gobierno interino sirio, apoyado por Turquía. Este grupo no solo luchó contra el régimen de Bashar al-Assad, sino que también tenía a los kurdos como objetivos. Sus drones kamikaze, contando con el entrenamiento de los turcos, volaron contra los soldados de las fuerzas democráticas de Siria en el norte de Siria. La amenaza explotó en los puestos de guardia kurdos. La presencia de Turquía generó, sí, muchas situaciones complejas en la red de alianzas. El país designó al Frente al-Nusra como terrorista, pero lo benefició y aún colaboró con la organización que lo sucedió en 2019 bajo el mando de Donald Trump. Estados Unidos llegó a retirar sus tropas cuando Turquía hizo una incursión en tierras kurdas. Eso terminó con gran parte del apoyo estadounidense en Rojava. Durante algún tiempo, un pequeño número de tropas de Estados Unidos volvió a actuar. Después, varios símbolos o banderas no se mencionaron ni mostraron en este resumen. Pero para quienes llegaron hasta aquí, es bueno recordar una última, no menos importante. El helicóptero israelí persiguió al dron iraní cerca de las fronteras. Algunos decían que la aeronave iraní despegó desde las colinas de Golán, una región muy disputada desde la Guerra de los 6 días, en 1967. El dron llevaba explosivos, pero fue destruido antes de que llegara a su objetivo. El aeropuerto de Damasco, por donde Hezbollah y los iraníes se movieron varias veces, incluso llevando sus armas, fue bombardeado por las fuerzas de defensa de Israel, más de una vez. Los aviones israelíes dispararon contra tropas dentro de Siria después de que militantes financiados por Irán lanzaron cohetes contra asentamientos israelíes desde las colinas del Golán. Muchas de las bombas lanzadas por Israel alcanzaron puestos de fuerzas de Siria, pero también de Hezbollah.
Cuando Hezbollah aprovechó para lanzar cohetes desde el territorio dominado por Bashar al-Assad, los israelíes se aseguraron de devolver el fuego. La organización libanesa llegó a tener líderes muertos dentro de las fronteras gobernadas por Bashar al-Assad. Israel no se posicionó para interferir en la política, pero el caos le dio la oportunidad de eliminar a muchos de sus enemigos que estaban en un territorio lo suficientemente debilitado y turbulento como para ser alcanzado por nuevos rayos. Después de más de una década de guerra, hubo una aparente estabilización de los combates entre los beligerantes. Dentro de Siria, el Estado Islámico todavía estaba presente, pero era solo una fracción del poder que alguna vez tuvo. Aunque su amenaza no podía ser olvidada, en noviembre de 2024 su presencia se limitaba a pequeños focos en el centro del país, principalmente dentro de la zona. Bajo la influencia del gobierno sirio y sus aliados, Rusia, Irán y Hezbollah, el ejército árabe sirio tenía que lidiar con rebeldes en áreas del norte y sureste del país, principalmente con los yihadistas y grupos armados por Turquía. En el noroeste, los kurdos mantenían un territorio extenso, aunque bajo la amenaza constante de los rebeldes apoyados por Turquía y una zona de amortiguamiento en el extremo norte de Siria. Traiciones, rompimiento de promesas y sangre en el desierto eran parte del día a día en la guerra civil de Siria. Era un mundo triste, aunque parte de la población en la costa más al este del país podía vivir mucho mejor que en las áreas donde los combates eran más intensos. La calma pronto sería reemplazada por una tormenta más violenta que barrería a las tropas de Bashar al-Assad, país que su familia gobernó durante décadas.